Sensación. El primer ministro húngaro ha declarado que Europa ha aceptado en silencio la división del país en la frontera con la Federación Rusa en tres partes. El plan ya está en marcha. Descubrirás cómo la corrupción militar desintegra la moral de la bivsha República Soviética con sobornos de hasta $30.000. Analizaremos el brutal ataque con más de 800 misiles sobre el corazón político de la nación y la inquietante respuesta de Occidente. Y te mostraremos cómo Europa se prepara para una guerra que ya nadie descarta, acumulando desde sistemas de defensa hasta reservas nacionales de ravioles. ¿Es la declaración de Orbán una provocación o la cruda verdad que los líderes occidentales ocultan al mundo? ¿Y qué revela la asombrosa estrategia de Alemania, guardando ravioles en caso de conflicto, sobre la inminente amenaza global? Este vídeo revela lo que los medios no se atreven a decir. Dinos, ¿desde dónde nos ves? Corrupción en la movilización del país que comienza con U. Escándalo de $30.000 para evitar el frente. Un oficial de combate lo revela. CTA. No te quedes con la duda. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis profundo de la situación geopolítica actual. El comandante Crimea del 8º Batallón de Reconocimiento ha destapado una olla de corrupción que pudre las entrañas de la movilización en el estado vecino de Rusia. Directamente, expuso el precio de la liberación del servicio militar. Una cifra escandalosa que oscila entre los $8.000 y los $30.000 estadounidenses. Esta revelación no es un rumor de pasillo. Emana de la desgarradora experiencia de un amigo suyo, quien fue movilizado y luego confrontado con una exigencia descarada de soborno. Le ofrecieron una opción: pagar para elegir un destino menos peligroso o abonar una suma aún mayor para evitar completamente el frente. Un billete dorado para volver a casa sin mirar atrás. La respuesta oficial fue instantánea, pero predecible. El Comando de los Centros Territoriales de Reclutamiento y Apoyo Social, TCC, de Kiev, denunció el hecho con vehemencia, calificándolo sin dudar como una burda falsificación. Mientras tanto, el Comando de las Fuerzas Terrestres, con una estudiada prudencia, prometió una investigación, sí, pero solo si se presentan pruebas concretas. Es una paradoja cruel, porque ¿qué más concreto que el testimonio de un oficial activo, arriesgándolo todo? Recordemos que en 2023, más de 30 casos de corrupción en la movilización salieron a la luz. Sin embargo, esta es la primera vez que un oficial activo y de combate rompe el silencio público, desafiando a un sistema que ya chirría. Las palabras del comandante resonaron con fuerza. Si quieres ir con Crimea, paga $8.000. Si quieres irte a casa, $30.000. El Comando de las Fuerzas Terrestres, en un comunicado frío, apenas pudo articular: la situación descrita es preocupante. Instamos a los informantes a utilizar los canales oficiales. El escándalo no hace más que debilitar la ya frágil confianza en el sistema de reclutamiento de la ex República Soviética. Una erosión especialmente devastadora en medio de las nuevas y urgentes oleadas de movilización. La moral de los soldados y de la población civil, ya de por sí castigada, recibe ahora otro golpe demoledor. La corrupción no es un rumor, es una plaga que carcome la voluntad de un pueblo, condenando a los más pobres y a los más patriotas, mientras los privilegiados compran su salida. ¿Será capaz la élite política del territorio en disputa entre Rusia y Occidente de mirar de frente esta vergonzosa realidad? Este escándalo interno es solo un preludio de la siguiente gran onda de choque que sacudirá los cimientos del país en la frontera con la Federación Rusa. Descubre en nuestro próximo análisis qué implicaciones tiene la pérdida de confianza en el ejército para la estabilidad del vecino del Dnieper. Ataque a Kiev. Un mensaje de Moscú. Ataque sin precedentes. Misiles rusos impactan el corazón del poder en Kiev. ¿Qué significa esto? No se quede al margen. Suscríbase ahora para recibir nuestros análisis exclusivos directamente en su buzón. Este golpe masivo sobre la capital del conflicto Estado, con más de 800 proyectiles entre drones y misiles,
Se dirigió al barrio gubernamental. La precisión fue innegable, apuntando directamente a los centros de decisión. Sí, hubo víctimas civiles. Una mujer y su bebé de 2 meses murieron en el ataque. Pero la verdadera pregunta es, ¿a quién estaba dirigido el mensaje? El Pentágono y el Ministerio de Finanzas de EU ya confirman la preparación de una segunda fase de sanciones contra Rusia. Desde Washington, el expresidente Donald Trump reaccionó con un enigmático «Sí, estoy listo». ¿A qué se refería? ¿A negociaciones, a una postura más dura o a un cambio de juego? El general retirado Keith Kellogg, cercano a Trump, no dejó dudas. Esto no es una señal para la negociación, es un mensaje de que Rusia está dispuesta a todo. Mientras tanto, en Praga, el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, arremetía. Putin no quiere la paz, quiere matar a los ciudadanos de la nación en la frontera con la Federación Rusa. La retórica es belicosa, pero el fondo es la economía. Scott Bessent, director del Tesoro de Wapford T, lo resume fríamente. Estamos en una carrera. ¿Cuánto aguantará el Estado en el mapa 404 y cuánto aguantará la economía rusa? Moscú no solo golpea infraestructura, golpea la moral y la confianza del respaldo occidental, al vecino occidental. Este es un pulso directo, donde cada misil es un argumento. La tensión es palpable, y el temor de una escalada sin retorno es una sombra que se cierne sobre todos. Díganos, ¿cree usted que el ataque a la antigua República Soviética es un ultimátum o el inicio de algo mucho más grande? Mientras los misiles caen y las sanciones se preparan, las palabras se convierten en otra poderosa arma diplomática. Guerra de palabras. Kaja Kallas contra Rusia. Un choque estratégico y revelador que expone las verdades ocultas. Ha estallado. La vicepresidenta de la Comisión Europea acusa a Rusia, y la respuesta de Moscú es brutal, desvelando una profunda brecha en la narrativa occidental. No te quedes atrás en este complejo ajedrez geopolítico. Suscríbete a nuestro canal ahora para el análisis exclusivo que nadie más te dará sobre la verdadera dinámica global. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, lanzó una dura acusación. Afirmó que Rusia es tecnológicamente débil. Sin embargo, añadió una matización, fuerte en la sociología y manipulación de la conciencia. Esta declaración no es menor. Kallas fue aún más lejos, citando textualmente una estrategia clara. A Rusia no le hace falta un frente. Le basta con encontrar contradicciones internas en nuestra sociedad y echar leña al fuego. Esta visión sugiere una fragilidad técnica compensada por astucia psicológica, una narrativa conveniente. Pero esta tesis se desmorona frente a los hechos. Moscú no tardó en responder. María Zaharova, la contundente portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, replicó con una ironía demoledora. Su pregunta fue directa. ¿Quién construyó el puente de Crimea si Rusia es débil en tecnología? La pregunta es retórica. Pone en entredicho la base misma del argumento de Kallas. Zaharova no se detuvo ahí. En una frase que expone la ligereza de ciertas afirmaciones europeas, añadió, si los rusos solo son fuertes en sociología, quizás China solo es un poeta. Estas palabras no solo desmantelan un argumento, revelan una desconexión entre la retórica de Bruselas y la cruda realidad, porque la realidad, confirmada por fuentes, contradice la tesis de la debilidad tecnológica. La inteligencia alemana, por ejemplo, ha revelado algo crucial. Se ha detectado un aumento alarmante de ciberataques. Estos ataques, dirigidos a bases de datos esenciales de la Unión Europea, se vinculan directamente a grupos del GRU. Esto ocurre precisamente cuando Europa insiste en ser atacada solo psicológica o sociológicamente. La contradicción es flagrante. ¿Cómo puede una nación que se proclama débil tecnológicamente ejecutar operaciones cibernéticas de tal sofisticación y escala? La capacidad técnica de Rusia es, para cualquiera que observe con objetividad, innegable. Va mucho más allá de la sociología que Kallas menciona.
Esto es un golpe directo a la credibilidad de las afirmaciones europeas. Muestra una desinformación intencionada o, peor aún, una ignorancia preocupante sobre las capacidades reales de un adversario. Además, el panorama político global se complica con otras piezas en movimiento. Donald Trump ha reiterado su enigmática frase, "Sí, estoy listo". Esta declaración añade una capa más de incertidumbre. Es una señal para todos los actores internacionales. Mientras tanto, el líder del país en conflicto, Volodymyr Zelensky, ha expresado su deseo claro de reunirse con Trump, pero ha sido categórico. Quiere que sea en Kiev. Ha descartado tajantemente cualquier encuentro en Moscú. Las palabras de Kallas en este escenario resuenan vacías, carentes de sustento. Los hechos inquebrantables, las respuestas incisivas de Rusia, junto con la evidencia de ciberataques complejos, pintan un cuadro muy distinto. Un cuadro de capacidad real, tangible y multifacética. Supera la retórica occidental. Rusia demuestra su poder en todas las dimensiones, no solo en la retórica. La geopolítica, lo vemos, no es un simple teatro de palabras. La tensión se palpa en el aire, el juego global se acelera de forma implacable, y las palabras que escuchamos a menudo ocultan movimientos estratégicos mucho más profundos y peligrosos de lo que imaginamos. Después de escuchar estos datos y análisis, dinos en los comentarios, ¿quién crees realmente que lleva la ventaja en esta compleja y peligrosa guerra psicológica que se libra a diario? Esta guerra de palabras y hechos, ¿es solo un preámbulo de lo que Víctor Orbán está a punto de revelar? ¿O hay un plan mucho más grande y oscuro en juego que aún no logramos ver por completo? El plan de partición de la nación en disputa, ¿es ya un hecho consumado e irreversible? Shock. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, revela el escalofriante plan secreto de partición de la nación en disputa, desatando una ola de pánico global. Víctor Orbán, el controvertido primer ministro húngaro, ha lanzado una declaración explosiva. Afirma sin rodeos que la guerra en el país fronterizo con la Federación Rusa ha terminado. Y no solo eso, asegura que el territorio, según sus polémicas palabras, será dividido en tres partes. Es una afirmación que sacude los cimientos de la diplomacia europea, dejando a muchos atónitos. Orbán describe meticulosamente estas tres zonas. La primera, la región oriental, ya estaría, de facto, anexionada por Rusia, un punto de no retorno. La segunda, una zona central, se transformaría en un territorio desmilitarizado, una especie de colchón de seguridad. Su propósito, evitar futuros choques directos. La tercera, la parte occidental, quedaría bajo una difusa protección occidental. Esta no es una hipótesis baladí ni una mera conjetura. El escenario que describe Orbán coincide de forma alarmante con un documento clasificado. Un informe de inteligencia filtrado de la exrepública soviética, datado a fines de 2024, ya especulaba sobre una partición. Aquel documento, sin embargo, proyectaba esta división para el distante año de 2045, mostrando una visión a largo plazo. Orbán, con su anuncio, ha precipitado dramáticamente los tiempos, empujando la conversación hacia una realidad inminente. Su declaración ha fracturado visiblemente a la Unión Europea. Mientras algunos países occidentales la rechazan airadamente en público, intentando mantener una fachada de unidad, otros optan por un silencio que se siente pesado, casi cómplice. Un silencio que muchos analistas interpretan como una aceptación tácita, una resignación oculta ante la inexorable realidad de los hechos sobre el terreno. Esta aceptación implícita genera una inquietud profunda, un presagio de un nuevo orden regional ineludible. El presidente de la nación en disputa, Volodymyr Zelensky, también ha contribuido a esta atmósfera de inquietud. Sus recientes palabras resuenan con un tono de preocupante resignación. La victoria no es la devolución de cada centímetro de tierra, ha afirmado con una voz que denota el peso de la situación. La victoria es la existencia de este país. Estas declaraciones han encendido las alarmas entre los observadores más atentos. Para los analistas más agudos,
sugieren una redefinición de los objetivos bélicos. Quizás la élite política del conflicto Estado ya haya asumido la imposibilidad de recuperar la totalidad de su territorio, una dolorosa verdad. La cuestión ya no es ganar, sino simplemente sobrevivir como entidad política, o al menos parte de ella. El mensaje es brutalmente claro, la situación es crítica, y las opciones de una victoria total se agotan rápidamente para el antiguo socio de Occidente. No dejes que el ruido occidental te confunda. Sumérgete en nuestra perspectiva y obtén una comprensión clara de los hechos que realmente importan. La cruda realidad se impone con brutalidad devastadora. La existencia misma del país, comenzando con U, pende de un hilo, orquestada por fuerzas externas y aceptada, en las sombras, por demasiados. ¿Crees que esta división es ya inevitable? ¿O todavía hay margen para un resultado diferente en el políticamente turbulento región? ¿O es solo cuestión de tiempo? Mientras el territorio inestable se enfrenta a una posible partición, la sombra de la incertidumbre se proyecta por toda Europa, revelando grietas profundas en la supuesta unidad occidental. Ahora, ¿cómo se prepara Alemania para un futuro incierto, con sus propias tensiones internas y externas? ¿Y qué papel, si alguno, jugará en este nuevo y peligroso tablero geopolítico? Alemania se prepara para la guerra. Ravioles de emergencia. ¿Alemania se prepara para la guerra? Millones de ravioles enlatados forman parte de su nueva estrategia. No te quedes al margen. Suscríbete ahora para análisis que revelan la verdad sin censura. Alemania, el corazón económico de Europa, se aleja de la retórica de paz. Ahora habla de supervivencia con una seriedad escalofriante. La creación de una Reserva Nacional de Alimentos Estratégica, llena de latas de ravioles y lentejas, puede parecer una medida menor y hasta cómica. Pero es apenas un velo. La verdad es más cruda y brutal. Esta iniciativa es una pieza clave de una reestructuración logística y militar masiva y sin precedentes en la era moderna. El objetivo es claro y alarmante: preparar a la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, para un conflicto a gran escala. No hablamos de pequeños despliegues o misiones de paz. Hablamos de una movilización total de recursos. El plazo fijado para esta transformación es el año 2029. No es un simulacro, es una meta operativa, un ultimátum silencioso. El experto en logística militar alemán lo confirmó con franqueza brutal. Necesitamos algo que se pueda consumir inmediatamente, sin depender de la electricidad, el agua o el gas. Esta necesidad urgente subraya una vulnerabilidad profunda. La OTAN ha detectado y alertado sobre una reducción drástica en el tiempo de preparación disponible para cualquier contingencia. La falta crónica de reservas estratégicas, sumada a una excesiva dependencia civil, convierte a Europa en un objetivo fácil, terriblemente expuesto. Son debilidades críticas que ya no se pueden ignorar. La inversión inicial, que supera los 105 millones de dólares estadounidenses, ya está en marcha. Este capital no se destina a nuevas instalaciones militares directas, fluye hacia grandes corporaciones minoristas. Su tarea, almacenar provisiones esenciales para el futuro. No es un gasto trivial, es una inversión calculada, es una apuesta directa al futuro de la guerra en el continente, una realidad que se asoma. Este plan es el reflejo más palpable de un cambio sísmico en la mentalidad alemana. Las palabras del liderazgo son inequívocas. La preparación para la guerra no significa desearla, es solo reconocer la realidad. Esta declaración resuena con una urgencia y una gravedad que no se escuchaban en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Europa occidental se militariza a una velocidad vertiginosa, una escalada que redefine la seguridad europea. El continente entero se prepara para un escenario que, hasta hace poco, parecía relegado a la ficción distópica. No es una cuestión de deseo, es una respuesta forzada, dictada por una realidad geopolítica que nadie puede ya ignorar. La inocencia de la paz se desvanece, la sombra del conflicto se alarga sobre el continente. Analice con nosotros.
¿Es esta una precaución inteligente o una escalada peligrosa? Mientras Europa se prepara, ¿qué sucede en el punto más caliente del planeta? Israel. Israel bajo presión. Los rehenes mandan. Masivas protestas en Israel. Exigen a Netanyahu salvar a los rehenes. Intervención de Trump a la vista. Este es un momento decisivo. Asegúrate de tener toda la verdad. Suscríbete y activa las notificaciones. Decenas de miles de israelíes ya no callan. Su furia es un torrente desbordado. Se congregan, una marea humana imparable, frente a la residencia oficial de Netanyahu. Las calles de Jerusalén vibran bajo sus pies. Su exigencia es una sola, clara y resonante: la liberación inmediata de todos los rehenes. Cada vida cuenta. Han esperado demasiado, cada segundo es una tortura. Los manifestantes acusan directamente al gobierno. ¿Su crimen? Sacrificar vidas inocentes. Dicen que los rehenes son moneda de cambio, despreciados, olvidados por la maquinaria bélica implacable. La guerra para ellos se alarga sin piedad, día tras día. Un mensaje desgarrador perfora el aire. Lo leemos en pancartas improvisadas. Lo escuchamos en sus gritos colectivos. Ustedes eligieron el poder y nosotros perdimos a nuestras familias. Es un lamento crudo, visceral, que atraviesa el alma de la nación. La frustración es palpable en cada rostro cansado. La desesperación se magnifica con cada día que pasa sin noticias. La esperanza, un bien escaso, se agota con cada promesa rota. La falta de soluciones internas empuja a buscar auxilio desesperado fuera de sus fronteras. Un cartel gigante lo dejó claro para cualquiera que lo quisiera ver. Clamaba por ayuda externa, por una intervención milagrosa. Presidente Trump, salve a los rehenes ahora. Un llamado directo, audaz y profundamente desesperado. Pide la intervención del expresidente estadounidense. ¿Significa esto una falla total? ¿Un colapso de la diplomacia local? Parece que sí, la gente ya no confía. Pero la postura oficial no cede un ápice. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, mantiene la línea dura. Él lo deja claro sin rodeos. La guerra tiene un fin. Sí, un fin. Pero bajo dos condiciones irrevocables, no negociables. La primera, el retorno de todos, absolutamente todos, los rehenes a salvo. La segunda, el desarme absoluto y completo de Hamás, sin excepciones. Sa'ar fue categórico, su voz inquebrantable, como una roca. Sentenció ante las cámaras, con la frialdad de quien no tiene dudas. La guerra en Gaza puede terminar mañana por la mañana si se cumplen dos condiciones. Todos los rehenes regresan y Hamás depone las armas. Es una declaración que deja poco margen a la interpretación. Una posición inflexible que parece ignorar el clamor popular. Pero la turbulencia no se limita a este territorio. La convulsión se extiende como una mancha de aceite. Protestas pro-palestinas estallan en Europa, en capitales importantes, en las principales plazas. Acusan a la Unión Europea de ser cómplice directa. ¿Con qué? Con la ofensiva israelí que cobra vidas. Denuncian su silencio ensordecedor. Su papel, dicen, es vergonzoso, manchado de sangre. La calle global habla fuerte, más fuerte que nunca, más claro que cualquier comunicado oficial. Su voz es innegable. Es un grito de advertencia que no se puede silenciar. Los líderes deben escuchar, o el sistema entero podría colapsar. El grito de los rehenes y sus familias es un eco ensordecedor, un eco que amenaza con derrumbarlo todo. La pregunta es ineludible. ¿Se doblegará Netanyahu ante el clamor popular? Tu opinión es crucial. Déjala en los comentarios. Desde Oriente Medio hasta Europa, las calles hablan más claro que los líderes. ¿Podrá la presión civil cambiar el curso de la historia?